temperatura, entonces tengo positivo y acá tengo una disminución de la altura, por eso mi producto escalar me va a dar negativo. Por ejemplo, el gradiente de una función, cuando la función es 1 sobre x, bien, mi función, ¿qué pasa? En la dirección perpendicular al gradiente no hay cambio. Ahí tengo el θ 90 grados, es otro ejemplo. Fíjense, si yo saco la derivada de la función 1 sobre r, la derivada parcial respecto de r menos 1 sobre r cuadrado, me queda que en la dirección perpendicular al gradiente no hay ningún cambio. Avísenme si alguien... Bien. Operador gradiente. Este es el operador, Corina, no sé si me estás escuchando, el operador Nabla. Derivada parcial respecto de x en u de x más la derivada parcial respecto de y en u de y, o x de x o y, j y k, o derivada parcial respecto de z en k. Este es el operador gradiente, que se llama normalmente el operador Nabla. Acá tenemos la integral, el teorema, en lo cual si nosotros calculamos la integral del operador Nabla del producto escalar, va a ser la temperatura en el punto B menos la temperatura en el punto A cuando hacemos una integral definida. Integrales definidas vieron, ¿no? ¿O no? Bien. Esta es la mejor aplicación para que ustedes vean. Bien, en 3 dimensiones también pasa exactamente lo mismo. Divergencia. Vamos a ver divergencia y rotacional y con eso terminamos por hoy. Cuando tengo divergencia, tengo un flujo de agua. Ese flujo, bien, es B por A1, es la velocidad con que está pasando con respecto a la sección. Entonces, fíjense, está moviéndose con una determinada velocidad. El N me está diciendo, tengo la sección A. Y estoy armando, fíjense, la sección 1 es H1 por A. H1 es la altura. A es el valor de la sección. No sé si lo ven ahí, el valor de A. H1 por A es lo mismo, H2, esperen que admito, por coseno de θ de A es igual a 2 por coseno de θ. Entonces el flujo va a ser la integral en esa sección A de la velocidad con que va corriendo esa agua por el diferencial de la sección. Eso es lo que sucede con el flujo. ¿Cómo termina siendo? Yo estoy aplicando, o sea, con respecto a H1, bien, estoy aplicando el coseno de esta sección sobre la altura H1. Entonces, mi divergencia es el operador Nabla por la velocidad, por el vector velocidad. ¿Y qué obtengo? También tengo un escalar. Porque tengo un producto escalar entre dos, porque tengo el ángulo que está formado, que vuelvo, el ángulo, estoy apoyando el flujo con respecto a mi altura 1. Estoy proyectando cómo está variando ese flujo con respecto y aplico el coseno, porque es la proyección de toda la sección A sobre la altura 1. Entonces estoy multiplicando escalarmente dos vectores, el operador Nabla por el vector velocidad. Obtengo, fíjense, el operador Nabla, derivada parcial respecto de x en u de x, más derivada parcial de y por u de y, más derivada parcial por el vector. Y esto es la explicitación del teorema de Gauss, que es la integral, bien, en todo el campo T del operador Nabla escalarmente el vector velocidad por diferencial de
la superficie. Entonces, dentro de la superficie cerrada tengo el vector velocidad por el diferencial de la sección. Es el flujo de B a través de la superficie A. Esta es la interpretación de la divergencia, es el flujo por unidad de volumen. Bien, ¿qué estamos? Tanto gradiente como divergencia son dos productos escalares. ¿Bien? Estos son los flujos que yo tengo. Estos son dos ejemplos. Bien, esto ustedes lo van a tener de los operadores en el campus también, además el video que estás haciendo, Nico, también. Bien. Estos dependen, bien, otros ejemplos que estoy sumando o restando los diferentes vectores en X, Y, etc. Esta es la versión intuitiva, del teorema de Gauss. Al descomponer el volumen tau en volúmenes muy pequeños, la divergencia da el flujo que sale de cada elemento de volumen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si consideramos el flujo a través de la superficie común de dos cubos continuos, que es lo que muestra la figura 1,2, ¿qué pasa? El flujo 1,2 más el flujo 2,1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene una cara común. Cuando sumamos el flujo de todos los cubos, la contribución al flujo de las caras comunes se anula y solo queda el flujo a través de las superficies exteriores. De esa manera es lo que se explicita del teorema de Gauss, la visión intuitiva. Bien. Vamos al rotacional como último operador vectorial. Acá tengo, si yo tengo un líquido, bien, que se está moviendo arbitrariamente, tengo un lago congelado y tengo una manguera y hago mover ese líquido en esa manguera, la velocidad del líquido está organizada de modo coherente en el tubo y existe una circulación de líquido por el tubo. Matemáticamente se define la circulación a lo largo de una trayectoria G. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La suma de las componentes tangenciales del campo a lo largo de la trayectoria. ¿Cómo se define el rotacional? Como el producto vectorial entre el operador nabla de esa determinada función que planteo cómo está circulando de forma arbitraria en forma vectorial con el vector velocidad. Y eso es lo que yo estoy demostrando, la regla de la mano derecha del teorema de Stokes. ¿Cómo queda? La resolución del teorema de Stokes, el producto vectorial, en esa superficie cerrada, es el producto vectorial es, ustedes lo aprendieron como I, J y K, o UD, vector UDX, vector UDY, vector UDZ, en la siguiente fila, derivada parcial respecto de X, derivada parcial respecto de Y al lado, derivada parcial respecto de Z, y después la función velocidad en X, en Y y en Z. De esa manera obtengo ese producto vectorial del operador nabla con el vector velocidad de cómo está manejándose esa circulación. Y esta, la multiplicación, la conoce. Esta es la explicación de asociar el teorema de Stokes, en lo cual yo estoy haciendo el producto vectorial del operador nabla con la velocidad de ese flujo por el diferencial de área en una determinada superficie cerrada. Siendo B el campo de velocidades en tres dimensiones, X y Z, en un fluido obtengo la rotación hacia dónde está yendo ese fluido y de qué manera. Por lo cual, si
o sea, dejáramos una hoja cualquiera y yo estoy haciendo, ¿qué va a empezar a rotar esa hoja? Eso es lo que está mostrando. Entonces, acá tengo, fíjense, diferentes ejemplos de la rotación. Acá tengo rotación en un sentido y la rotación en extremos en la superficie. Y en el caso que el producto vectorial de 0 tenga líneas de campo en forma lineal. Bien. Otro ejemplo para que vean esto. Esperen que les voy a parar de compartir, que también se los voy a subir. ¿Algo más, Nico, para agregar o no? Esto es muy interesante que lo tenga, se lo vamos a subir también, porque tienen la definición de campos escalares y vectoriales. Fíjense. Ejemplo de campo escalar, presión atmosférica sobre la Tierra. Por cada punto, ¿están viendo bien o se lo agrando? ¿Ahí lo ven mejor? ¿Se ve bien? Yo esto también se los voy a subir como un PDF en el campus. Ejemplo de campo vectorial, la velocidad del viento en cada punto de la Tierra. Entonces, yo identifico ese punto como en longitud y latitud y una determinada altura. Entonces tenemos definido un valor de la velocidad y esa velocidad se expresa no solo con su valor, sino con la dirección en la que sopla el viento. En cambio, un campo escalar, por cada punto geográfico, en lo cual identifico longitud, latitud y una altura, tenemos definido un determinado valor de esa presión, expresado en la unidad de presiones bares, pascales o con lo que ustedes quieran. Bien. Fíjense el ejemplo físico, la temperatura. A cada punto del espacio se le asocia un número. Todos los puntos de la superficie marcada por T igual 20 representada por una curva están a la misma temperatura. Eso es lo que mostramos con las curvas de nivel que me están mostrando un campo escalar. Si yo tengo un campo vectorial de 2 dimensiones, tengo intensidad de campo eléctrico. Yo tengo un punto, bien, que me está irradiando intensidades de campo hacia afuera, lo que se llama normalmente en física una fuente, bien, y tengo por otro lado un sumidero donde están entrando intensidades de campo hacia ese sumidero o carga negativa. Entonces, de esa manera yo asocio un vector cuya componente mide seno y tengo una componente en X y una componente en Y. Bien, a ver si... Y si tengo un campo vectorial en 3 dimensiones, esa intensidad de campo, voy a tener un valor en X en Y, un valor en Y en J y un valor en Z en K. Bien. Otro ejemplo físico de campos vectoriales en 3 dimensiones. La velocidad de los átomos en un cuerpo en rotación. ¿Qué es lo que sucede? Perdón que se los paso rápido, pero estamos... Acá tienen las derivadas espaciales de los diferentes campos. Si yo saco la derivada parcial de la temperatura respecto del tiempo, 3 dimensiones con respecto al tiempo, cuando los cambios cambian, valga la redundancia, con el tiempo, yo describo esa variación temporal a través de ese campo escalar de temperatura. Voy a tener componentes con respecto a X, componentes con respecto a Y y componentes con respecto a Z. Esto es lo que vimos previamente. Entonces, tengo mi operador Nabla
es el operador vectorial diferencial, que se llama nabla o delta, en cada una de las componentes en coordenadas cartesianas. Lo cual necesito que esa magnitud actúe bien sobre una determinada dirección. Yo tengo dos puntos de temperatura, P1 y P2. Entonces yo sé que entre P1 y P2 va a haber un delta T, T2 menos T1. Entonces, cuando yo combino ese operador nabla con los campos escalares, obtengo el gradiente. ¿Está alguna duda con respecto a esto? Gradiente. Esta es la fórmula que vimos antes. Este es un punto importante. En cada punto el vector gradiente apunta en la dirección de máxima variación. No sé, Nahuel, ¿quisiste comentar algo? Bien, con respecto a la divergencia, esto se los estoy pasando muy rápido. Si yo combino el operador nabla con escalares nuevamente, normalmente nosotros trabajamos con las coordenadas normales. Bien, no trabajamos con coordenadas cilíndricas ni con coordenadas esféricas, porque es lo último que nos matan, ¿no es cierto, Nicolás? Estas no las vieron. Estas no. Bien. Entonces, por eso les digo, se define la derivada direccional de un campo escalar T a lo largo de una determinada dirección, determinada por un vector unitario, como la razón de cambio del campo escalar cuando nos movemos a lo largo de esa dirección. ¿Está? Eso estamos hablando de la derivada direccional desde otro punto de vista de lo que lo explicitamos previamente. ¿Alguien tiene alguna duda o no? No, profe. Medio. Es aplicación de las fórmulas. Acuérdense, tanto el gradiente como la divergencia es un producto escalar. El operador rotacional es un producto vectorial. Ese es conceptualmente cómo deben atacar un determinado problema. Nico, le subimos ejercicios también, ¿no? Ah, perfecto. Le falta esto y lo que yo di al principio. Esos dos, ahora los subo yo cuando terminamos. Si nadie tiene ninguna duda, paramos acá. Va a haber solamente un par de ejercicios de gradiente y divergencia o cómo aplican una operación vectorial, pero nada más. ¿Alguna duda para el parcial? ¿Con 3 horas les va a alcanzar o necesitan más? Yo creo que está bien, profe. Con 3 horas está bien. Lo que les pedimos que vamos a habilitar el parcial a partir de las 6 de la tarde. Nosotros vamos a estar en línea tomando final también al mismo tiempo de Matemáticas 3, así que nos preguntan o por WhatsApp o creo que sería interesante que tengamos también abierto un canal por Zoom. Nico. Tenemos abierto este mismo, aunque no nos veamos la cara, pero cualquier duda pueden consultar por este mismo canal con respecto al parcial. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno,
Les deseo, bueno, pónganse a estudiar. El parcial no va a ser difícil, va a ser del mismo tenor que los parcialitos que estuvieron haciendo.